Hoy hablamos sobre amenorrea, o sea, la ausencia de menstruación. Empezamos. ¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Bien, entonces la amenorrea. Vamos a hacer una descripción general y dentro de esta descripción vamos a hablar de la definición. ¿Qué es la amenorrea? Es la ausencia de menstruación. Oye, ¿y qué más? Uno o más periodos menstruales tienen que estar ausentes. Esta es una definición bastante genérica en sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden haber varias formas, dos fundamentales de amenorrea, o sea, de ausencia de menstruación. Y a estas dos formas le vamos a llamar en primera instancia la amenorrea primaria. ¿Qué quiere decir esto? Es aquella paciente que no ha menstruado hasta los 15 años. O sea, nunca tuvo su primera menstruación. Ya esa primera menstruación se llama, esta es la primera menstruación, nunca tuvo esta primera menstruación. Entonces, la amenorrea primaria es una ausencia de menstruación de toda la vida prácticamente. Y las causas, hay causas hormonales fundamentalmente y en menor frecuencia las causas anatómicas. Ahora bien, hay otra forma de presentación de la amenorrea y se llama amenorrea secundaria. ¿Qué indica esto? Que su primera menstruación sí tuvo, o sea, la menarquia sí tuvo. Y después de sus menstruaciones habituales, comienza a presentar una ausencia de menstruación. Y dentro de su definición nos dice que la amenorrea secundaria implica 3 o más periodos seguidos de amenorrea, o sea, de ausencia de menstruación en una persona que ya ha menstruado previamente. Y las causas, el embarazo dentro de las más importantes y hormonal o incluso anatómicos o de índole quirúrgico. Ahora bien, dentro de esta descripción general entonces te resumo. La amenorrea es la ausencia de menstruación y esta ausencia de menstruación se divide en amenorrea primaria, en aquellas que nunca han tenido su menstruación hasta los 15 años, y la amenorrea secundaria, aquellas personas que previamente a estar menstruando suspendieron ya sus menstruaciones habituales. Entonces, teniendo en cuenta esta circunstancia, ¿cómo trato a esta paciente? El tratamiento, sabiendo que existen muchísimas causas, va a depender precisamente de esa etiología, o sea, de la causa de que esté desencadenando esta amenorrea. Lo vamos a comentar al final del vídeo. Pero bueno, acá yo te estoy trayendo el ciclo menstrual. Vamos a tratar de explicarlo muy resumidamente. El ciclo menstrual es una circunstancia en la que la persona ya empieza a formar endometrio y aparece la menstruación. Primero te voy a presentar, este es el útero, este es el ovario, el que te estoy señalando, y dentro del útero se va a formar el endometrio, vale decir, la zona, el tejido que mes a mes va proliferando. ¿Para qué? Para que si es que hubiese una eventual gestación, para que pueda anidarse ya el huevo fecundado. Sin embargo, cuando no hay fecundación, este huevo es eliminado a través de la vagina y a eso se llama menstruación, ¿cierto? Acá te voy a presentar en el ovario. En el ovario lo que vamos a tener es el folículo. Oye, ¿y qué significa tener el folículo? Ese huevo que todavía no está fecundado. Gracias a diferentes hormonas, este folículo va a ir creciendo en una primera instancia, se va a generar la ovulación, o sea, cuando sale este folículo del ovario, cuando sale hacia la trompa de falopio, cuando sale, es el que se llama la ovulación. En este periodo podría generarse la concepción y luego, cuando no pasa nada, a nivel del ovario se forma un cuerpo amarillo y luego un cuerpo
amarillo en regresión y que como consecuencia de aumento o disminución de hormonas se va a generar la menstruación. Esto sucede del día 1 al día 28 más o menos. En el día 28 más o menos se genera la menstruación. Y teniendo esta situación en cuenta es el que vemos el endometrio, o sea, el tejido que se encuentra a nivel del útero, se llama endometrio. Esto, a medida que va aumentando algunas hormonas, va aumentando también la presencia de este endometrio. Sin embargo, cuando la ovulación o el óvulo no es fecundado, termina de disminuir o disminuyen las hormonas fecundadoras, haciendo de que se produzca la menstruación. Esto es importante rescatar. ¿Por qué? Porque de esta forma podríamos estar explicando ciertas causas de amenorrea. Bueno, esto muy resumidamente te lo presento. Bueno, como consecuencia de esta amenorrea, la paciente tendrá síntomas. Vamos a presentarte. Evidentemente, el primer síntoma más importante es la ausencia de menstruación. Ese es el primer síntoma que tiene. Pero ¿qué más? Pueden haber síntomas que rescatar. Por ejemplo, la secreción de la leche por el pezón. A eso se llama galactorrea. Pérdida de cabello. Dolor de cabeza, sobre todo cuando la causa de esta amenorrea podría ser a nivel central, o sea, a nivel del cerebro. Cambios en la visión, también asociados, muy importante, asociados a este dolor de cabeza. Exceso de vello facial, cuando existen hormonas masculinas. En mayor medida, la paciente puede estar presentando exceso de vello facial. Dolor pélvico, si es que estuviese teniendo algún problema estructural, algún problema anatómico en las partes fecundas del útero. Y acné, cuando existen desequilibrios a nivel hormonal. ¿Y cuándo consultar con un médico? Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de las veces dejamos pasar este síntoma que es importante, no le damos mucha importancia. Cuando exista una amenorrea, al menos 3 periodos menstruales consecutivos. Esto evidentemente en las personas que ya han estado menstruando previamente. A esto se llama amenorrea secundaria. O si nunca tuviste un periodo menstrual, o sea, aquella persona que no haya tenido su menarquia y que ya tiene 15 años, esta es otra de las indicaciones para que acuda a su médico, y a esto se llama amenorrea primaria. Lo estoy poniendo en orden de frecuencia. ¿A dónde tienes que ir? Donde tu ginecólogo o donde tu endocrinólogo. Ahora bien, necesitamos determinar las causas de la amenorrea. Esto es muy importante también. Y podemos dividirlas en amenorrea natural. Esto entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una ausencia de menstruación naturalmente. ¿En qué casos vamos a encontrar como normal esta amenorrea? Cuando la persona se ha embarazado. Evidentemente va a dejar de menstruar. También cuando la mamá comienza a dar de lactar a su bebé. En este caso existe una modificación hormonal, y al haber una modificación hormonal, las hormonas que generan menstruación ya se suelen inhibir, y esta es la causa por la que las mamás que dan de lactar tienen menos riesgo de embarazarse tan precozmente. Y la última es en la menopausia, cuando existe un aumento en cuanto a la edad, vale decir, cuando la persona está llegando a la menopausia, 45 o 50 años, los valores hormonales decaen en realidad.
Y al decaer, lo que va a suceder es que se va a ausentar progresivamente la menstruación. Estas son amenorreas naturales, normales en una mujer. Pero hay otras formas de amenorrea también. Las amenorreas inducidas, como que cuando, por ejemplo, tu médico suele brindarte algún anticonceptivo. ¿Para qué? Para que evidentemente no empieces con un embarazo o para que evites los embarazos, evidentemente va a cumplir pues estos anticonceptivos que pueden ser orales o inyectables, va a cumplir con su papel. Su consumo regular impide la menstruación, por lo tanto impide el embarazo. Esa es su función, evidentemente, y va a generar amenorrea inducida. Al dejar de tomar incluso varios meses, o sea, si tu médico te dice ya no tomes, o si tú deseas embarazarte, resulta que dejas de tomar. Al dejar de tomar puede pasar largos tiempos, algunos meses incluso, antes de que aparezca la evolución, antes de que aparezca la ovulación, y las menstruaciones recién se van a ir regularizando paulatinamente. Por eso cuando tú tomas anticonceptivos y dejas de tomar para intentar embarazarte, debes de tener calma. ¿Por qué? Porque se va a regularizar poco a poco esas hormonas en tu cuerpo. Otras causas de amenorrea, ¿sí? Los inducidos pero asociados a medicamentos que van a generar secundariamente, o sea, es un efecto secundario, amenorrea. Por ejemplo, los antipsicóticos, personas que toman antipsicóticos para algunas enfermedades psiquiátricas. Los quimioterápicos, aquellas medicinas que son eficaces para tratar el cáncer. Los antidepresivos, los antihipertensivos, aquellas personas que sufren de hipertensión arterial, al tomar medicamentos antihipertensivos puede condicionar amenorrea, o sea, ausencia de menstruación. E incluso los antialérgicos, aquellas personas que cursan con urticaria permanentemente y toman antialérgicos también en forma regular, pueden tener amenorreas, o sea, ausencias de la menstruación. ¿Hay otras causas? Sí, mira, dependiendo de los factores relacionados con el estilo de vida, hay causas que van a condicionar amenorrea. Por ejemplo, cuando una persona está con un peso por debajo del peso normal, interrumpe muchas funciones hormonales. Esto es importante tener en cuenta. ¿Qué va a suceder? Va a haber una disminución en cuanto a la menstruación, por lo tanto a esto se va a llamar amenorrea. Mira, es importante tener en cuenta ello. ¿Y quiénes pueden estar teniendo este riesgo? Las personas que sufren de anorexia o de bulimia. Tener en cuenta esto entonces. Si tú estás teniendo menos del 10% de tu peso normal, de tu peso que debieras de tener, ya puedes estar corriendo con el riesgo de cursar con amenorrea. ¿Qué más? También las causas, factores relacionados con el estilo de vida. Exceso de ejercicio. Las personas que suelen practicar deportes de alta respuesta metabólica o alto gasto metabólico, como por ejemplo las gimnastas, el básquet, maratón, etc., lo que suelen hacer es que fisiológicamente varios aspectos hormonales van a dejar de funcionar y por ello es el que va a interrumpirse el ciclo menstrual. Si tú eres una atleta de alta competencia y deseas embarazarte, lo que tienes que hacer es disminuir tu exceso de ejercicios. Además, aunado a ello, el estrés, un nivel bajo de grasas, o sea, el bajo peso, y un gasto energético alto van a condicionar que pueda la paciente cursar con amenorrea. ¿Alguna otra causa más de repente? Sí, relacionado evidentemente al estilo de vida. El estrés es fundamental. ¿Por qué? Porque altera temporalmente el funcionamiento del hipotálamo, una estructura que está en el cerebro
y que es responsable de la regulación menstrual. Hace de que trabaje de forma inadecuada y las hormonas que permiten que exista menstruación regular, o sea, cada 28 días, ya no se genere. Entonces, el estrés se debe de rescatar como causa de amenorrea. Por eso, la ovulación y la menstruación pueden suspenderse como consecuencia del estrés. Una persona que trabaja mucho, da de su vida muchas horas de trabajo y quiere embarazarse, probablemente va a tener dificultades por esta circunstancia. Ahora bien, hay causas como consecuencia del desequilibrio hormonal. Ya te había comentado, y como ejemplo te voy a poner el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es lo que pasa con el síndrome de ovario poliquístico? Va a haber una proliferación de folículos a nivel del ovario. Estas van a ir creciendo en forma desmesurada. ¿Por qué? Porque en el síndrome de ovario poliquístico, este produce niveles de hormonas relativamente altos y sostenidos. O sea, la cantidad de hormonas, acá por ejemplo te estoy haciendo ver que hay hormonas que fluctúan. Y eso permite el ciclo menstrual. En el síndrome de ovario poliquístico lo que vamos a tener es que las hormonas van a estar persistentemente elevadas. No va a haber esa fluctuación que estamos viendo. Esto no va a haber. Va a haber una fluctuación, o mejor dicho, unas hormonas relativamente altas. Y esto va a condicionar a que el ciclo menstrual no se lleve a cabo. Entonces, cuando hay desequilibrio hormonal y como ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, puede haber amenorrea. Seguimos con el desequilibrio hormonal. Mira, cuando la función tiroidea en hipertiroidismo, o sea, cuando hay mucha función tiroidea, o en hipotiroidismo, cuando hay una hipofunción tiroidea, también podemos encontrar una amenorrea en nuestra paciente. Puede causar irregularidades menstruales como la amenorrea tal como te estoy comentando. ¿Qué más? Desequilibrio hormonal, tumor pituitario, o sea, que tenga un tumor a nivel cerebral, pituitario o hipofisiario, hipófisis. ¿Ya? El adenoma hipofisiario, que es un tumor no canceroso, pero que puede condicionar trastornos hormonales, ¿ya? Generan riesgo de amenorrea. Además de un crecimiento de este tumor que podría generar otros problemas, como problemas visuales, como problemas de cefalea, etc. Interfiere en la regulación hormonal de la menstruación. Entonces hay que tener en cuenta esta circunstancia. Y también como desequilibrio hormonal, la menopausia prematura. ¿Qué significa ello? Las personas normalmente a partir de los 45 a 50 años llegan a un periodo perimenopáusico. Sin embargo, la menopausia prematura en personas de 35 años para adelante pueden tener problemas o desequilibrios hormonales, y como consecuencia de ello va a cursar con amenorrea. Entonces son causas también que producen esta amenorrea. El suministro ovárico de óvulos disminuye. ¿Qué quiere decir? Que en los ovarios hay menos cantidad de óvulos antes de los 40 años, y a eso se llama pues menopausia prematura, y evidentemente la menstruación se detiene. Ahora bien, hay problemas estructurales dentro de las causas de amenorrea. Sí, por ejemplo, las cicatrices uterinas. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Asherman, que es una lesión endometrial, o sea, en la matriz, ¿ya? Suele generarse una cicatriz por dilatación en la zona o por curetaje. Las personas que han
padecido un aborto y que pudieron haberles realizado un legrado uterino para retirar los restos, ya pueden, con una mala praxis, pueden generar ya estas cicatrices uterinas que suele denominarse el síndrome de Asherman, y como consecuencia de ello no van a menstruar y también como consecuencia de ello no van a poder embarazarse. Otras causas, las cesáreas o un tratamiento de fibromas uterinos. Cicatrices uterinas entonces como causa estructural de la amenorrea. Otra causa, y esta también de causa o problemas estructurales, es la ausencia de órganos reproductivos. O sea, cuando está en formación el feto, puede ser que no se desarrollen el útero, el cuello del útero o la vagina incluso, de tal forma que en la etapa adulta va a tener evidentemente problemas relacionados a la menstruación, o sea, no van a menstruar por ausencia de la formación de dichos órganos y va a ser una amenorrea sostenida. También cuando hay anomalías estructurales de la vagina, por obstrucción. La vagina puede tener una membrana y esta membrana cuando está es una membrana que no tiene huequitos, que no tiene fenestración, ya puede generar un himen imperforado y como consecuencia de ello su primera menstruación en la mujer no va a aparecer. Va a generar evidentemente dolor, pero por una situación quirúrgica se puede mejorar esto. O la otra forma de anomalía estructural de la vagina, ¿ya? Que exista una pared que bloquee el flujo de sangre desde el útero al cuello uterino. Son formas de problemas estructurales que son causa de amenorrea. Hay factores de riesgo, o sea, hay condicionantes que hagan de que este riesgo sea mayor. Sí, por ejemplo, los antecedentes familiares. Si una mamá ha tenido problemas de amenorrea, muy probablemente la hija curse con este cuadro. ¿Qué más? Los trastornos alimentarios. Una persona que sufra de anorexia, de bulimia o sufra de algún problema dietético, ya va a sufrir pues de amenorrea o tiene mayor riesgo. El entrenamiento atlético, las gimnastas por ejemplo, las maratonistas, tienen un factor de riesgo para que cursen con amenorrea. Los antecedentes de procedimientos ginecológicos, por ejemplo la dilatación uterina, el curetaje o legrado por el síndrome de Asherman que les estaba comentando, ya pueden tener amenorrea y evidentemente pues no van a poder embarazarse. Ahora bien, hay complicaciones en las pacientes cuando no se trata a tiempo. Bueno, la complicación más frecuente es la infertilidad. O sea, no hay menstruación, por lo tanto no hay ovulaciones regulares y la persona va a tener infertilidad o incluso problemas con el embarazo. Eso, una de las causas o una de las complicaciones, mejor dicho, más frecuentes. ¿Qué más? Estrés psicológico. Hay una persona que desea embarazarse y resulta que no puede porque no tiene periodos. O incluso el hecho de no tener periodos puede condicionar estrés. Y además de ello puede generarse algunos problemas como consecuencia de una alteración o disminución de algunas hormonas, generando osteoporosis, por ejemplo, y incluso enfermedad cardiovascular por insuficiente estrógeno. O sea, hay una disminución de esta hormona femenina. ¿Qué más? Dolor pélvico. Cuando existe un problema anatómico no evidenciado previamente, el crecimiento o la estructura fallida puede condicionar complicaciones que pueden establecer un cuadro quirúrgico incluso. Ahora bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tu médico debe evaluar. Tiene que hacer una anamnesis, o sea, un interrogatorio. Tiene que hacer una evaluación pélvica para comprobar si hay algún problema en esos órganos reproductivos. Tiene que realizar una evaluación de las mamas
y genitales, sobre todo en aquellas personas que estén cursando con una amenorrea primaria, o sea que nunca antes hayan menstruado, para ver si hay cambios relacionados a la pubertad, ya niñas que tienen 13, 14, 15 años y que nunca han menstruado, y además de ello tienen que apoyarse con pruebas hormonales y con imágenes. Entonces, el diagnóstico se va a apoyar de pruebas hormonales e imágenes. ¿Y qué pruebas se debieran de solicitar? Lo más frecuente es que la persona esté teniendo una amenorrea por embarazo. Así que un test de embarazo va a ser fundamental solicitar. Podría ser que esté embarazada la persona. Pero también pruebas de función tiroidea. Ya habíamos comentado que suele generar desequilibrios hormonales. Pruebas de función ovárica. Mira, mide la hormona folículo estimulante. ¿Ya? Si los ovarios están funcionando correctamente. Esto me va a definir si existe una función adecuada de los ovarios. Todo esto tiene que realizarte tu ginecólogo, tu endocrinólogo. ¿Qué otras pruebas? Prueba de prolactina. Muchas personas que tienen amenorrea suelen hacerse esta evaluación y la prolactina está muy elevada. ¿Por qué? Porque existe un indicio de tumor en la glándula pituitaria, o sea, a nivel de la hipófisis cerebral, como consecuencia de un tumor que se llama prolactinoma. Esto está dentro del grupo de los tumores hipofisiarios, que si bien es cierto no son cánceres, sin embargo su crecimiento puede generar otros problemas además de la amenorrea. ¿Qué más? Pruebas de hormonas masculinas. Cuando tú, además de presentar amenorrea, por ejemplo, tienes mucho acné, vello facial aumentada, una voz más grave, probablemente las hormonas masculinas estén elevadas y esta sea la causa de la amenorrea. ¿Qué otras pruebas? Pruebas de estimulación con hormonas. ¿Para qué me sirve eso? Que al tomar un medicamento hormonal por 7 a 10 días provoca sangrado menstrual y de esta forma se establece que a nivel uterino y a nivel del eje hormonal habría normalidad. Se tendría que buscar otras causas. Descarta o confirma falta de estrógenos. Entonces todas estas pruebas se pueden realizar dependiendo de la sospecha diagnóstica que tenga tu médico. ¿Algo más? Las imágenes habíamos dicho que podrían ser útiles. Por ejemplo, una ecografía en amenorrea primaria, o sea, aquella persona que nunca ha tenido una menstruación previamente. ¿Para qué sirve? Para comprobar si tiene alguna anomalía los órganos reproductivos. También se puede solicitar en otras personas la resonancia magnética nuclear. ¿Para qué me sirve? Sobre todo a nivel cerebral, para comprobar si existe un tumor en la glándula hipófisis o pituitaria. Esto que habíamos dicho, un tumor a nivel hipofisiario. Muy bien, entonces todas estas pruebas puede realizarte el médico dependiendo de su sospecha diagnóstica, vuelvo a reiterarte. Y alguna otra cosa más, cuando existe alguna sospecha asociada a la estructura del útero, lo que puede hacer tu médico es realizar una histeroscopía. ¿Qué cosa es esa? Es una endoscopía para evaluar anormalidades estructurales a nivel de la vagina y fundamentalmente del útero. ¿Y qué más? Bueno, el tratamiento, aunque acá pueda generar cierta incomodidad, ¿por qué? Porque no se va a decir estrictamente qué se debe hacer. Te comento que el tratamiento va a depender estrictamente de la causa subyacente de la amenorrea. Evidentemente necesitas apoyo de un facultativo, un ginecólogo y tu endocrinólogo para que se pueda llegar a un diagnóstico correcto. En algunos casos, las píldoras anticonceptivas u otras terapias hormonales pueden restaurar el ciclo menstrual. Eso va a depender de la evaluación que haga tu médico.
Otros tratamientos hormonales. Oye, habíamos visto que si hay un problema tiroideo puede haber amenorrea. Habría que tratar el problema tiroideo. Hay problemas a nivel de la hipófisis o a nivel hipotalámico. Hay que tratar esas causas. ¿Para qué? Para restaurar estas menstruaciones normales que debiera de tener. E incluso si hay un tumor o una obstrucción estructural, lo que va a necesitarse es una cirugía dependiendo del caso. Muy bien, eso es todo, mis amigos. Espero que sea de tu apoyo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Tenga un grandioso día.